Se ha producido un importante incremento del número de solicitudes, con el incremento en la lista de espera en pendientes de valorar, que afortunadamente lo ha asumido el sistema. 2. La incorporación del derecho a recibir prestación de las personas valoradas con grado 1 desde el inicio de la ley ha sido retrasado del 2012 al 2015, con un incremento de las personas pendientes de recibir una prestación económica o un servicio. A pesar de ello, el sistema de atención a la dependencia ha seguido incorporando los beneficiarios y apostando por servicios públicos de atención a estas personas. He de reconocer, como hacía al principio, el trabajo de los profesionales, agradeciéndoles su trabajo y felicitando a todos aquellos que han hecho posible este balance. Nada de triunfalismos con respecto a los datos. Realidad que muestran una recuperación del SEPAZ, una recuperación en la actividad del SEPAZ, a pesar de las dificultades de financiación y a pesar de las dificultades del incremento de estas personas, que es de justicia otorgarles el derecho y las prestaciones. Y seguiremos trabajando en diferentes planes de choques: la incorporación de los dependientes grado 1, la incorporación de las valoraciones a través de los servicios de atención social básica, que nos permitirá disponer de más valoradores en la comunidad autónoma, incrementar la inversión en los centros que están pendientes de finalizar, como son centros de día o residencia en todo el territorio de nuestra comunidad autónoma y, en definitiva, continuar pendientes, continuar con un trabajo contundente para que podamos recuperar todo lo que fue en su día la Ley de la Dependencia, y que esperemos que los debates de la Conferencia de Presidentes de hoy aporten luz a la financiación de la dependencia que tantos necesitamos en las comunidades autónomas.